Buen día, ¿cómo están? En esta primera clase vamos a comenzar con el desarrollo de la segunda parte del programa denominada Conceptos Contables Particulares. En ella vamos a estudiar los diferentes rubros que pueden integrar el activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa comercial, industrial o de servicios. Comencemos entonces a desarrollar la unidad 2 de disponibilidades que, según las normas contables profesionales vigentes de nuestro país, este rubro se denomina caja y bancos. ¿Qué comprende este rubro caja y bancos? Comprende el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y también otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Con respecto a este último concepto, podemos incluir, por ejemplo, los giros postales y bancarios a la vista, ya que estos pueden cobrarse de forma inmediata. Este rubro caja y bancos presenta determinadas características muy particulares que deben ser tenidas en cuenta a la hora de decidir si es que un determinado activo puede integrar o no el rubro caja y bancos. Por ejemplo, la primera característica, que es liquidez inmediata, significa que el activo no debe tener ninguna restricción para su utilización, es decir, que debe tener disponibilidad inmediata. Y esto significa que este activo debe ser dinero o debe poder transformarse inmediatamente en dinero. Además, este activo debe poder utilizarse como medio de pago y debe tener poder cancelatorio legal e ilimitado para cancelar deudas. Si un activo no reúne todas estas características, no puede integrar el rubro caja y bancos. De ahí la importancia de tener en cuenta siempre estas características para poder clasificar un activo como caja y bancos. Ahora bien, analicemos un poquito la clasificación de este tipo de activo, de este activo. Si recordamos un poco las clasificaciones de activo vistas en materias anteriores, podemos decir, por ejemplo, que este activo, según su naturaleza financiera, lógicamente es un activo de tipo financiero, que desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, se trata de un activo inmaterial, ya que el mismo no posee existencia física, es decir, que es un activo de tipo intangible. También podemos decir que desde el punto de vista de su permanencia en el ente, se trata de un activo de rápida movilidad, que tiene mayor rotación y menor permanencia en la empresa. Y con respecto a su grado de liquidez, este rubro es el más líquido de la estructura patrimonial. Por lo tanto, corresponde incluirlo dentro del activo corriente. Debemos tener en cuenta, además de esta clasificación, que existen algunos elementos que no pueden ser incluidos en este rubro caja y bancos, ya que no cumplen, ¿no es cierto?, con algunas de las características que hemos mencionado recientemente. Así, por ejemplo, tenemos los depósitos a plazo fijo, que corresponden ser incluidos en otro rubro del activo, que es el rubro inversiones. Y esto es así porque, a pesar de constituir estos depósitos a plazo fijo, depósitos en efectivo que ha realizado la empresa en instituciones bancarias, estos no poseen o carecen de la característica de ser de disponibilidad inmediata. De allí que no puedan constituir, ¿no es cierto?, o formar parte del rubro caja y bancos. Con respecto a los cheques de pago diferido, ustedes recordarán que este tipo de cheques posee una fecha determinada a partir de la cual recién es posible gestionar su cobro. Entonces, por ello mismo es que tampoco pueden ser incluidos en este rubro caja y bancos.
Y con respecto a los anticipos de sueldos al personal y anticipos de viáticos, estos representan montos entregados al personal de la empresa, uno en carácter de sueldos y otro en carácter de viáticos, que también corresponden ser incluidos en otro rubro del activo, que es el de otros créditos. Además, estos dos conceptos poseen el mismo tratamiento, ya que una vez llegada la fecha en la cual la empresa debe devengar los sueldos que corresponde a su nómina de personal, cuando llega la fecha de pago, estos conceptos de anticipos son descontados del importe que correspondería pagar a los empleados en concepto de sueldos. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces los componentes que podemos encontrar en este rubro caja y bancos? Efectivo en moneda nacional, efectivo en moneda extranjera, saldos en cuentas corrientes bancarias, tanto en pesos como en moneda extranjera, cheques corrientes y además los giros postales y bancarios a la vista. Con respecto a los componentes, pero ya a nivel cuentas, podemos decir que en la caja podemos encontrar la cuenta caja en moneda nacional, la cuenta caja en moneda extranjera. Esta cuenta caja en moneda nacional se utiliza para registrar el movimiento de fondos que se hace con papel moneda y con moneda en circulación. Se trata de una cuenta del activo, patrimonial del activo, y su saldo refleja la cantidad de dinero en poder de la empresa, se debita por los ingresos de fondos y se acredita por su salida. Con respecto a la caja en moneda extranjera, esta cuenta va a formar parte del rubro caja y bancos siempre que se haya adquirido para realizar pagos en dicha moneda y no como inversión. Ahora bien, el valor por el cual vamos a registrar, ¿no es cierto?, la moneda extranjera, resulta de considerar el tipo de cambio vigente al momento de su incorporación. El uso de la cuenta, de esta cuenta caja, depende de la envergadura de la empresa. Es así que, por ejemplo, en empresas pequeñas, estas empresas normalmente efectúan pagos en efectivo y depositan los remanentes en las cuentas corrientes bancarias, mientras que las medianas y grandes empresas depositan todo el efectivo en las cuentas bancarias y realizan sus pagos con cheques. Pero como no es posible efectuar todo el universo de gastos con cheques, es que se recurre a implementar un sistema de fondo fijo o caja chica, reservando una X cantidad de efectivo para realizar pagos menores. Y esto la empresa lo hace cuando aplica medidas de control interno de los fondos que ingresan a la empresa. Es decir, es ahí entonces donde aparecen estas cuentas de fondo fijo, de recaudaciones a depositar y de valores a depositar. Esta cuenta de fondo fijo siempre va a tener saldo deudor. La cuenta recaudaciones a depositar va a representar todas aquellas cobranzas a ingresos que tiene la empresa y que van a ser depositados al día siguiente en las cuentas bancarias. Y la cuenta valores a depositar se va a utilizar cuando el movimiento de cheques sea importante y además sirve para registrar tanto la entrada como la salida de estos valores. Tenemos también una serie de operaciones que implican ingresos y egresos que están íntimamente relacionados con este rubro caja y bancos. Entre los ingresos tenemos, por ejemplo, los aportes, las cobranzas y los préstamos, y entre los egresos, los retiros, los pagos y depósitos. Ahora bien,
Con respecto a los aportes, acá nos estamos refiriendo a una fuente de financiación propia de la empresa. Y estos aportes comprenden aquellos que realiza tanto el dueño como los socios cuando se trata de una empresa unipersonal o sociedad al momento de constitución de esta empresa o sociedad. Y también comprende a aquellos que se realizan más adelante en carácter de aportes irrevocables, que luego deben convertirse en capital. Con respecto a las cobranzas, acá estamos refiriéndonos, digamos, a las cobranzas por las ventas al contado que pueda realizar la empresa, ya sea de mercaderías o de algún bien de uso, por ejemplo. También nos podemos referir acá a las cobranzas que realiza la empresa de clientes o de pagarés o de tarjetas de crédito como consecuencias de ventas que haya realizado, ya sea en forma financiada con un documento o una venta con tarjeta de crédito. Y también tenemos los préstamos. En este caso, esta situación, digamos, se va a presentar cuando la empresa tenga una necesidad de recursos financieros y recurra a una entidad financiera para solicitar un préstamo. Acá, a diferencia de lo que vimos con los aportes, estamos haciendo referencia a una financiación ajena o de terceros. Con respecto a los egresos, tenemos, por ejemplo, los retiros, ya sea los efectuados por el dueño o por los socios, si es que se trata de una sociedad. Y con respecto a los pagos, acá también la empresa va a hacer pagos cuando efectúe compras al contado, por ejemplo, ya sea de mercaderías o de algún otro bien que la empresa necesite y por eso lo adquiere para afectarlo a su actividad. También estamos refiriéndonos, en este caso, a los pagos que la empresa realice a sus proveedores, a la cancelación de pagarés o a pagos de préstamos o a gastos que la empresa decida realizar en efectivo. Y con respecto a los depósitos, bueno, en este caso nos referimos a los depósitos que la empresa realiza en sus cuentas corrientes bancarias. Es decir, de que de todos estos ingresos podemos decir que las principales operaciones de fondos de la empresa tienen que ver con los aportes y las cobranzas y de las operaciones de egresos tienen que ver con las compras, los pagos y los depósitos. Ahora bien, con relación a los depósitos, dijimos que la empresa podía realizar depósitos en efectivo, ¿sí? En la cuenta corriente bancaria. Bueno, en este caso, la empresa, cuando registra este tipo de depósitos, va a acreditar la cuenta caja. Cuando efectúe depósitos, ¿no es cierto? Y que la empresa deba acreditar la cuenta recaudaciones a depositar, es porque ustedes recuerden que la empresa utilizaba esta cuenta cuando el ente hace un uso restringido de la caja con motivo de un control interno de los fondos. Entonces, todas las cobranzas y los ingresos de caja se depositan al día siguiente y son registrados en esta cuenta recaudaciones a depositar. Entonces, cuando la empresa realice efectivamente el depósito de todos estos ingresos, es que vamos a acreditar esta cuenta recaudaciones a depositar. Y con respecto a los valores a depositar, habíamos dicho que estos se utilizaban, esta cuenta se utilizaba cuando, para registrar el movimiento de los cheques, ¿sí? Para llevar un control de la entrada y la salida de estos valores. Entonces, en este caso, cuando la empresa efectúa depósitos de estos valores, es que vamos a estar acreditando esta cuenta valores a depositar. Ahora bien, las empresas deben efectuar un control interno de los fondos que contienen, ¿no es cierto?, esta cuenta caja. Y para efectuar o para llevar a cabo este control, estos controles periódicos que realiza, es que la empresa va a tener que realizar arqueos. ¿Qué es un arqueo? Un arqueo es un procedimiento técnico contable
que consiste en el recuento físico del dinero en efectivo, cheques y otros valores, con la finalidad de verificar que los valores arqueados coinciden con el saldo de la cuenta caja. Es decir, en este caso se está haciendo un control de tipo cuantitativo porque se está verificando si es que los valores arqueados coinciden o no con el saldo de la cuenta caja. Estos controles periódicos pueden, una vez que la empresa los realiza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comparar, ya dijimos, tiene que comparar estos valores arqueados con el saldo de la cuenta caja, con la información que le da la contabilidad. Y puede ocurrir que esta comparación dé como resultado de que no existe una coincidencia entre estos valores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa en este caso? Debe proceder a realizar un control de los registros con la documentación y de corresponder, ¿no es cierto?, deberá realizar ajustes a efectos de que la contabilidad brinde la información ajustada a la realidad, que refleje la realidad que resulta del arqueo que efectúa la empresa. Veámoslo más claramente con un ejemplo. Ahora, antes de pasar al ejemplo, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Cuál es el momento en que la empresa debe hacer estos controles? La empresa debe hacer estos controles diariamente, por supuesto, porque se trata del control de la caja, del manejo de los fondos de la empresa. Esa sería la periodicidad con la que debería hacerse este tipo de controles. Vamos al ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un arqueo efectuado al 31 de julio del año 2020, donde, como consecuencia de este control o de este arqueo, hemos elaborado una hoja de arqueo, así se llama este documento, una hoja de arqueo, donde vamos a detallar lo encontrado en el recuento físico practicado a la caja de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado resultante de este arqueo? El dinero en efectivo, ¿sí?, que nos da un total de 8.135 pesos, donde acá tenemos el detalle de los billetes que hemos tenido que contar, digamos, y verificar, y nos da un total de 8.135. También tenemos la cantidad de monedas encontradas en el arqueo. Ahora bien, no solamente vamos a encontrar dinero en el arqueo, podemos encontrarnos con otra serie de elementos, como por ejemplo, un comprobante de viático por 100 pesos, también un cheque corriente de un cliente de la empresa por 2.500 pesos, un recibo en concepto de anticipo de sueldos por 300 pesos, una factura A por gastos de fotocopia por un total de 242 pesos y también moneda extranjera, en este caso dólares, es decir, tenemos 100 dólares en la caja. Esta información es la que nos brinda el recuento físico, el arqueo. Y por otro lado tenemos la información que nos brinda la contabilidad, ¿no es cierto? O sea, tenemos el saldo contable de la cuenta caja, que en este caso nos dice que tiene un total de 18.405 pesos. Esta información contable, ¿de dónde surge? Surge del mayor de la cuenta caja. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que la empresa debe hacer una vez que hizo este recuento físico? Tiene que proceder a realizar un control de tipo cualitativo. Es decir, ¿en qué consiste este control de tipo cualitativo? La empresa debe analizar si todos estos elementos existentes responden a los conceptos de la cuenta caja. Y de no ser así, deberemos proceder a realizar un ajuste a efectos de que las cuentas reflejen lo que corresponde. Es decir, por ejemplo,
de este comprobante de viáticos, nosotros vamos a tener que hacer una registración. Vamos a tener que imputar este concepto de viáticos por 100 pesos a la cuenta que corresponde. A ver, veamos. Esta sería la registración que la empresa va a tener que realizar al 31 de julio. Por el comprobante del viático por 100 pesos, vamos a debitar la cuenta viáticos y movilidad. Por el cheque corriente del cliente de la empresa, por un total de 2.500 pesos, vamos a debitar la cuenta valores a depositar. Por el recibo de anticipos de sueldo realizado a un empleado por 300 pesos, lo vamos a registrar a la cuenta anticipo de sueldos. Por la factura A de gastos de fotocopia, también vamos a imputar este gasto a la cuenta que corresponda de gastos de fotocopia, pero acá tenemos que tener cuidado porque los 242 pesos corresponden al total de la factura y como se trata de un comprobante tipo A, sabemos que están comprendidos dentro de estos 242 pesos el impuesto al valor agregado. Entonces, a efectos de su registración, vamos a tener que desagregar el precio neto grabado de ese total, dividiendo los 242 pesos por 1.21 para obtener el precio neto grabado de 200 pesos y poder imputárselos a la cuenta gastos de fotocopia. Y los 42 pesos que corresponden al impuesto al valor agregado lo vamos a registrar en la cuenta IVA crédito fiscal. Luego, con respecto a los dólares, ¿se acuerdan que teníamos 100 dólares? También los vamos a registrar en la cuenta moneda extranjera, pero en este caso tenemos que fijarnos por qué valor lo vamos a registrar. Fíjense, acá tenemos dos tipos de cotizaciones. Una cotización del dólar a esta fecha, 31 de julio, tipo comprador de 71 pesos con 25 centavos y otra cotización tipo vendedor de 76 pesos con 25 centavos. Entonces, acá es saber cuál de estos dos tipos de cotizaciones debemos aplicar para poder registrar esta moneda extranjera. En este caso, lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del banco y decir, la empresa es la que tiene los 100 dólares y la que desea convertirlos en pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Va al banco con estos 100 dólares y vende los dólares entrega los dólares al banco y recibe pesos. Es decir, ¿qué es lo que hace el banco en este caso? El banco está comprando los dólares, ¿sí? Y le está entregando pesos a la empresa. Entonces, como el banco en este caso es el que compra, esa es la cotización que vamos a aplicar. Cotización tipo comprador. Por eso es que si nosotros multiplicamos estos 100 dólares por los 71 pesos con 25 centavos, nos da un total de 7.125, que es el importe por el cual vamos a registrar esta moneda extranjera. ¿Y cuál va a ser la cuenta acreedora en este caso? La cuenta caja. Y nos daría un total de 10.267 pesos. Es decir, que con este asiento, ¿qué está haciendo la empresa? Está depurando la cuenta caja. Está detrayendo de esta cuenta caja todos estos conceptos que no corresponde que formen parte de la cuenta caja. Por eso es que la acreditamos por un total de 10.267 pesos. Como documentación respaldatoria de este asiento, la empresa va a tener, por un lado, la hoja del arqueo que vimos anteriormente, los comprobantes que justifiquen el movimiento de los fondos y también vamos a tener como documentación respaldatoria el libro mayor de la cuenta caja. Ahora bien, ¿qué hacemos luego de haber depurado la cuenta caja mediante este asiento? Tenemos que proceder a mayorizar este asiento. Entonces, bueno, en este caso acá tenemos una T, donde tenemos como saldo inicial de la cuenta caja 18.405, que si ustedes recuerdan, este era el saldo que resultaba del arqueo. Fíjense,
Saldo contable de la cuenta caja, 18.405 pesos. Ese es el saldo del cual partimos. Ahora bien, mayorizamos el asiento que acabamos de hacer, entonces acreditamos los 10.267 pesos y determinamos el saldo de la cuenta caja, que en este caso nos da un total de 8.138 pesos. Este saldo de la cuenta caja los vamos a comparar con el monto que arrojó el arqueo, que en este caso era de 8.135 pesos. ¿Qué podemos observar de esta comparación? Que la contabilidad nos dice que en la caja debería haber 8.138 pesos y el arqueo, o sea, el recuento físico del dinero que hicimos, nos dice que solamente hay en la caja 8.135 pesos, o sea que existe una diferencia de 3 pesos en menos, o sea que en este caso se trata de un faltante de caja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Otro asiento de ajuste para reflejar, ¿no es cierto?, esta diferencia de caja negativa. Entonces, vamos a debitar la cuenta faltante de caja por 3 pesos y vamos a acreditar la cuenta caja por 3 pesos. Una vez hecho este ajuste, vamos a proceder a mayorizar nuevamente la cuenta caja por 3 pesos, entonces acreditamos estos 3 pesos y determinamos nuevamente el saldo que nos va a dar 8.135 pesos. Y en este caso va a ser coincidente con el importe que arrojó el arqueo, es decir, que la contabilidad va a estar reflejando la realidad, ¿sí? Ahora bien, supongamos otra situación. Supongamos que una vez efectuado el arqueo, nos dice que el efectivo existente en la caja es de 8.144 pesos. Pero nosotros habíamos determinado que el saldo de la cuenta caja era de 8.138 pesos. Entonces, acá podemos observar que se da la situación inversa. O sea, en este caso, la contabilidad nos dice que debería haber un total de 8.138 pesos en la cuenta y el arqueo o el recuento físico, la realidad nos está diciendo de que existe 6 pesos más, es decir, 8.144. Por lo tanto, en este caso también vamos a tener que realizar un ajuste para reflejar esta diferencia de caja positiva. Entonces, el asiento va a ser debitar la cuenta caja por 6 pesos y acreditar una cuenta de resultado positivo que se llama sobrante de caja, para reflejar justamente esta diferencia de caja positiva. Una vez mayorizado este ajuste de la cuenta caja, el saldo contable va a reflejar la realidad, es decir, nos va a dar como resultado un saldo de 8.144 pesos coincidente con lo determinado en el arqueo. Para poder llevar un control del movimiento de los fondos, se utiliza una planilla de caja. Y esta planilla de caja es un comprobante de uso interno para la empresa y que le sirve para poder controlar los movimientos de la caja y también su composición. Además que va a facilitar también la realización del arqueo por la información que contiene. Veamos, en la estructura de esta planilla, acá la tenemos, podemos observar que tenemos un sector donde el responsable de la caja va a ir registrando todos los ingresos que se producen en la caja durante ese día. Acá tenemos el espacio para poner el día, el mes y el año. Entonces, acá va a registrar todos los ingresos que se producen en ese día, poniendo el número de comprobante, el concepto por el cual se efectuó ese ingreso y el monto. Y lo mismo va a ocurrir con los egresos. También va a registrar o va a anotar
el comprobante que justifique ese egreso de la caja, el concepto por el cual egresó ese dinero y el monto, totalizando ambos movimientos, tanto los ingresos como los egresos. Y luego en este sector tenemos que partir, ¿no es cierto?, de un saldo anterior, que va a ser el saldo que tenía la caja al cierre del ejercicio anterior, al cual le vamos a agregar los ingresos obtenidos en este día, vamos a determinar un subtotal y luego le vamos a detraer el total de los egresos, quedándonos como resultado el saldo de la caja al cierre de este día. También encontramos acá un espacio donde el responsable de la caja va a poder detallar los cheques, tanto los cheques corrientes como los cheques diferidos. También hay un espacio para poner el efectivo y para determinar el total. Y en este otro espacio tenemos el lugar para efectuar, para registrar, mejor dicho, el control efectuado por la caja, la fecha en la que se lo hizo, quién es el que ha revisado y quién es el que ha contabilizado toda esta información. Bueno, ahora pasamos al fondo fijo. Ya habíamos mencionado anteriormente que esta cuenta de fondos fijos aparecía formando parte de este rubro caja y bancos como consecuencia de un sistema de control que implementaba la empresa para el manejo de los fondos. Este sistema de fondo fijo o de caja chica es un sistema, dijimos también, que le permitía a la empresa efectuar pagos menores en efectivo, porque recordemos que una vez implementado este sistema de fondo fijo o caja chica, la empresa realizaba todos sus pagos mediante la emisión de cheques y para poder realizar esto debía recaudar, es decir, todo el dinero disponible, más todos los ingresos que se producían, debían ser depositados en las cuentas corrientes de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son esos pagos menores, por ejemplo, que puede realizar la empresa con este fondo fijo? Tenemos, por ejemplo, gastos en fotocopias, artículos de limpieza, o también pueden ser, por ejemplo, adquisición de artículos de librería, gastos de correspondencia, remises, gastos de remises, etc. Es decir, son todos pagos menores que la empresa va a realizar con este fondo fijo. Cuando la empresa implementa este sistema de fondo fijo, lógicamente tiene que reglamentar el funcionamiento de este fondo fijo. Reglamentar el funcionamiento del fondo fijo implica, por un lado, designar un responsable que va a estar a cargo del mismo y que va a tener que realizar las rendiciones periódicas. Además, la empresa también va a tener que determinar cuál va a ser el monto por el cual va a constituir ese fondo fijo. Y va a tener que determinar también, por otro lado, cuál va a ser el monto máximo que podrán alcanzar cada erogación, ¿sí?, que se va a realizar con este fondo fijo. Y por último, va a tener que determinar en qué oportunidad se van a efectuar las rendiciones de este fondo fijo. Y para ello tiene dos alternativas. Una es establecer una fecha determinada y decir, por ejemplo, que cada 15 días se va a efectuar la reposición, la rendición y la reposición del fondo fijo, o decir, por ejemplo, que todos los fines de mes se va a llevar a cabo esta rendición y reposición del fondo fijo. Y la otra alternativa sería establecer un monto de efectivo mínimo que una vez alcanzado, el responsable del fondo fijo tiene la obligación de efectuar la rendición y la reposición de ese fondo fijo. Por ejemplo, la empresa podría decir que cuando el fondo fijo alcance un monto mínimo de 500 pesos, debe reponerse. Ahora bien, el responsable del fondo fijo, cada vez que efectúe su rendición,
debe presentar una planilla, ¿sí?, denominada planilla de fondo fijo, acompañada de los comprobantes que respalden el movimiento de los fondos. ¿Qué información contiene esta planilla de fondo fijo? Vemos que hay un lugar previsto para colocar o consignar el importe del fondo fijo y también otro lugar donde se va a hacer referencia a cuál es el periodo de rendición que comprende justamente esta rendición del fondo fijo. Y en el cuerpo de esta planilla, el responsable del fondo fijo va a detallar el día en que efectuó las distintas erogaciones, los comprobantes, el detalle, es decir, cuál es el concepto por el cual utilizó el fondo fijo y el importe. Y también, lógicamente, va a determinar un total. También vemos en esta planilla el espacio para la firma del responsable del fondo fijo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es que esta reposición, ¿no es cierto?, del fondo fijo debe efectuarse necesariamente, o sea, no solamente cuando lo establezca la empresa de manera periódica, sino que necesariamente debe efectuarse a fecha de cierre de ejercicio. ¿Para qué? Para que los gastos efectuados puedan ser cargados en el periodo a las cuentas que correspondan. En este sistema de fondo fijo podemos distinguir diferentes momentos. Tenemos el momento de la constitución, el momento de la utilización, de la rendición y de la reposición de este fondo fijo. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno? En el momento de la constitución es conveniente que se emita un cheque, ¿sí?, para su constitución. Y no es conveniente que la empresa utilice dinero de la caja para la constitución del fondo fijo, porque si no, de esta manera se estaría desvirtuando el control implementado por la empresa mediante la instalación de este sistema de fondo fijo. Ahora bien, con respecto a la utilización, este momento se da cuando el responsable del fondo fijo confecciona esta planilla que acabamos de hacer a medida que va utilizando ese fondo fijo. Y luego llega el momento de la rendición y reposición. Es decir, esto se da cuando llega, como dijimos anteriormente, la fecha establecida para esa rendición y reposición o cuando se alcanza el tope mínimo preestablecido por la empresa a estos efectos. Entonces, cuando llega este momento de rendición y reposición, lo que hace la empresa es emitir un cheque por el monto utilizado de acuerdo a la rendición de los comprobantes que efectúa el responsable del fondo fijo para reponerlo. Es decir, que estos momentos están ligados con la registración que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico, en los trabajos prácticos que van a ver. Para la registración existen dos criterios. Uno, donde se utiliza la cuenta fondo fijo para el momento de la constitución, es decir, en el momento en que se constituye el fondo fijo se va a debitar esta cuenta, entonces se utiliza en el momento de su constitución, se utiliza en el momento de la rendición y la reposición, acreditando la cuenta fondo fijo cuando hacemos la imputación a cada una de las cuentas que correspondan, de acuerdo a los comprobantes que rinda el responsable del fondo fijo, y luego en el momento de su reposición, donde vamos a volver a debitar la cuenta fondo fijo contra la cuenta con cargo a la cuenta banco XX cuenta corriente por la emisión del cheque. Y también existe otro criterio de registración, que es el que la cuenta del fondo fijo solamente se debita por su constitución o cuando la empresa decida ampliar el monto del fondo fijo,
y solamente se acredita la cuenta cuando se disminuye el monto del fondo fijo o cuando directamente se anula el fondo fijo. Es decir, que en este caso la cuenta no va a tener movimiento, solamente en el momento de su constitución, ¿sí? O cuando la empresa, como dije anteriormente, decida aumentar el monto del fondo fijo o decida disminuirlo. Existen diferentes opiniones acerca de estas dos alternativas de registración. Hay autores que están a favor de la primera de las alternativas que mencioné, y uno de esos autores es Forley Newton, justamente. Él sostiene que es mejor la aplicación de esta alternativa, de esta primera alternativa, porque deja en la cuenta fondo fijo un registro tanto de los montos como de la periodicidad en que se van haciendo las reposiciones. Y esto, dice él, que puede resultar de utilidad para la empresa cuando la misma tenga que decidir si ese fondo fijo necesita alguna modificación en el importe, es decir, si necesita ser aumentado o disminuido. Y hay otros autores que sostienen lo contrario, que están a favor o que dicen que la utilización de la segunda de las alternativas es la técnicamente correcta, porque la primera alternativa lo que hace es desvirtuar el concepto del fondo fijo. Bueno, espero que hayan comprendido los temas que hemos desarrollado hasta aquí y ya saben que las dudas que surjan de los mismos, ustedes las pueden plantear en el foro que tienen habilitado en el aula. Con respecto a los puntos 4 y 5 de esta unidad, van a ser desarrollados en una próxima clase. Gracias.